Estos días que están transcurriendo esta semana pasada, hemos oído hablar de una hija del rey emérito, ¿no? El hombre este que está, bueno, Juan Carlos I, que fuera jefe del Estado, rey de España, nombrado por Franco, y que ahora, bueno, por una serie de negocios, digamos, sucios y problemas con la Hacienda, está en Abu Dhabi, ¿no? Aunque viene de vez en cuando a España, pues bueno, a hacer regatas, a hacer cosas propias de los Borbones, ¿no? Es noticia, aparte de por esta visita que tuvo recientemente, porque ha salido una hija ilegítima de él, ¿no? Hay muchos que decían que, bueno, que una solo, ¿no? Que tendrá muchas, ¿no? La vida de ese hombre, pues bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Todos sabemos noticias de sus amantes, de sus negocios y de un montón de cosas. Claro, todo esto viene de familia. Entonces vamos a entrar un poco en lo que es la dinastía borbónica en España, desde Felipe V en el año 1700 hasta ahora, de lo que representaron los Borbones, ¿no? O sea, no de lo que representaron, sino sobre todo del sexo, ¿no? De sus paranoias sexuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, espero que os guste el vídeo y como siempre darle me gusta, compartirlo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, os dejo con el vídeo. Un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Felipe V reinó en España del año 1700 al 1746. Lo llamaban el animoso. Era una persona que estaba, bueno, decían, lo llamaban el rey loco, ¿no? Mucha gente, muchos historiadores lo denominaban el rey loco, ¿no? Tenía una serie de locuras, por ejemplo, él odiaba el sol, ¿no? El palacio tenía que estar siempre con las cortinas echadas y no podía haber sol. De hecho, él cenaba a las 5 de la mañana, se acostaba a las 7, a las 8 de la mañana y se levantaba de la cama cuando se ponía el sol, ¿no? Decía que el sol lo quemaba, ¿no? De que el sol lo que hacía era afectar sus órganos y era llevarlo a la muerte, ¿no? También tenía una historia parecida con la ropa blanca, ¿no? Decía que la ropa blanca, claro, reflejaba y que era cegadora, ¿no? Entonces prohibió la ropa blanca en palacio, ¿no? Le tenían que hacer la ropa interior unas monjas, que no podía ser blanca, las sábanas no podían ser blancas, nada podía ser blanco, ¿no? Era un obseso del sexo, como lo fueron históricamente todos los Borbones, ¿no? Él llegaba, comía todos los días gallina hervida, que era su plato favorito, y la acompañaba de pócimas afrodisíacas, ¿no? Porque quería estar siempre en forma, digamos, era un obseso del sexo, ¿no? Practicaba el sexo varias veces al día, no solo con su mujer, sino con concubinas, etcétera. De hecho, su mujer prefería de que daba el visto bueno a las concubinas para poder descansar un poco, ¿no? Porque claro, su mujer no era capaz de llevar su ritmo, ni su mujer, ni nada, ¿no? Llegó al extremo este hombre de que celebraba los consejos de ministro en la alcoba, metía a los ministros en su habitación y mientras hacía el amor con su mujer, pues tenía a los ministros allí haciendo el consejo de... Como muy bien lo apodaban, era un poco el rey loco, ¿no? Fernando VI sustituyó a Felipe V como rey de España, ¿no? Era hijo de él. Gobernó desde la muerte de su padre desde 1746 a 1759. Durante su reinado tuvo lugar la Gran Redada, ¿no? La Gran Redada fue una idea del Marqués de Ensenada para exterminar al pueblo gitano. Y no se les ocurrió otra cosa que recluir separados tanto a los hombres gitanos por un lado y a las mujeres gitanas por otro, con el fin de que no se pudieran reproducir y así acabar con la etnia gitana, ¿no? Con la raza gitana. En el sexo era totalmente distinto a su padre, ¿no? Odiaba el sexo. Lo repudiaba. De hecho no tuvo descendencia y bueno,
Se casó, pero no tuvo descendencia porque odiaba el sexo, ¿no? Llegó a prohibir los teatros, las funciones teatrales en Valencia. Bueno, en Valencia llegó a mandar derribar el Coliseo, ¿no? Porque decía que los teatros y las obras de teatros que llamaban al sexo, ¿no? Que llamaban a la lujuria y que eso no se podía consentir, ¿no? Prohibió las representaciones teatrales en Valencia, en Zaragoza, en Burgos, en Lérida, en Palencia e incluso en Madrid. Prohibió las representaciones teatrales a menos de 100 leguas de la corte, es decir, si no tenían que estar a más de 10 leguas de la corte para poder hacer una representación teatral, ¿no? Carlos III fue el sucesor de Fernando VI, era hermano de él, ¿no? Era hijo de Felipe V. También, ¿no? Al morir su hermano sin descendencia, pues Carlos III ocupó el trono, ¿no? Gobernó de 1759 a 1788. Es un hombre que pasó a ser conocido como el mejor alcalde de Madrid, ¿no? Un hombre, digamos, intelectual, muy amante de las artes, pero como todos los Borbones tenía a su lado, digamos, un poco extraño con respecto al sexo, ¿no? Se casó cuando él tenía 22 años, ¿no? Y su mujer tenía 13 años, ¿no? Entonces, su padre, Felipe V, al que hablábamos antes, que lo llevaban el rey loco, le pidió que le contara todos los pormenores de la noche de bodas, ¿no? Porque él como padre tenía derecho a saber qué hacía su hijo la noche de bodas, ¿no? Claro, hay una carta que mandó Carlos III a su padre que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, donde detalla, pues vamos, con pelos y señales su noche de bodas y noches posteriores, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer algunos párrafos que dice esa carta que envía a su padre, ¿no? Esto sobre la noche de bodas, ¿no? El párrafo este dice: entre el tiempo que necesitó ella para desnudarse y despeinarse, llegó la hora de la cena. Nos acostamos a las 9, empezamos a besarnos y enseguida estuve listo. Y empecé. Y al cabo de un cuarto de hora la rompí. Y en esta ocasión no pudimos derramar ninguno. Más tarde, a las 3 de la mañana, volví a empezar y derramamos los dos al mismo tiempo. Y desde entonces hemos seguido así 2 veces por noche. No, es un poco lo que le contaba a su padre de la noche de bodas, ¿no? No olvidemos que su mujer tenía 13 años, ¿no? En otro párrafo de la carta dice, ¿no? Diré a sus majestades que la reina aún no tiene el periodo, pero según todas las apariencias no tardará en tenerlo, lo cual espero en Dios, en la Virgen y en San José. Luego al final Carlos III tuvo 13 hijos. Carlos IV era hijo de Carlos III. Gobernó en España del año 1788 a 1808. Era un hombre con muchas limitaciones intelectuales. Hay una anécdota que es un día que estaba con su padre hablando de la próxima boda, ¿no? Cuando se iba a casar Carlos IV. Entonces su padre sabía que él tenía que su hijo era tonto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, hasta el padre lo dice, ¿no? Y entonces le dice que hijo mío, ten por cuenta, no te lleves ninguna frustración si tienes alguna infidelidad en el matrimonio, porque todos los hombres terminamos teniendo infidelidades, ¿no? Y tal. Claro, el rey Carlos IV le dice que eso no puede ser, ¿no? Que eso es para el resto de los maridos que tienen que estar preocupados, ¿no? De que su mujer les ponga los cuernos. Pero que a un rey no se los puede poner, ¿no? Porque un rey es Dios. Entonces, claro, ¿qué mujer va a poner los cuernos al rey, no? Claro, su padre le contesta: pero Carlos, qué tonto eres. Hay princesas putas como en todos sitios, ¿no? Al final tuvo 14 hijos con su mujer, que era su prima hermana, ¿no? Claro, su mujer era como era. Es más, cuando ese era tonto, como decimos, decía que su mujer era imposible que le pusiera los cuernos. Y hay una carta de
que sale del confesor, un escrito que hizo el confesor de la mujer de Carlos IV, de la última confesión de la reina, ¿no? Antes de morir con él, ¿no? Y bueno, el confesor pues bueno, la hizo pública, ¿no? Porque es como es, aunque permaneció guardada y escondida durante mucho tiempo, ¿no? En la confesión, la reina le llega a decir al confesor: ninguno de mis hijos es de Carlos. La dinastía borbónica se ha extinguido en España. Fernando VII era hijo de Carlos IV, en teoría, ¿no? Si pensamos antes lo que había dicho su madre, pues bueno, no, sería dudoso, ¿no? Gobernó en España de 1814 a 1833, ¿no? Lo llevaban el deseado, el felón. Fue el peor rey que tuvo España en su historia, ¿no? Era un hombre con intriga, sin escrúpulos, pactaba con unos políticamente, era dictador, no, era lo peor, anulaba la Constitución cuando le daba la gana, cuando le convenía la volvía a poner, luego mandaba a matar a los propios que él ponía. Bueno, era un felón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Destacaba por una cosa, por el miembro viril que tenía, ¿no? Por el pene que tenía, ¿no? Que según cuentan, medía 30 centímetros, ¿no? Era un pene enorme. Claro, esto llegó a que con su última mujer, con la que tuvo descendencia, que tuvo 2 hijas, con la única descendencia que tuvo, con su última mujer, María Cristina, pues bueno, para hacer el amor con ella, le tuvieron que hacer una almohadilla y hacer un agujero en medio de la almohadilla para poder hacer el amor con ella, ¿no? Para poder penetrar a su mujer. Claro, durante Fernando VII había tenido 3 matrimonios primeros, ¿no? Era famoso en Madrid porque solía salir con sus amigos de la corte, se disfrazaba y solía salir a prostíbulos, estaba siempre, ¿no? Teniendo sexo, era como sus antecesores, ¿no? Tuvo, como dije, 4 matrimonios, ¿no? Hay una anécdota muy divertida que es el tercer matrimonio, fue con una sobrina que tenía 16 años, ¿no? Ella tenía 35. Y cuando se metieron en la cama y Fernando VII la quiso penetrar, ella no se dejó, ¿no? Porque decía que no lo engañara, ¿no? De que todos sabían que la descendencia de los niños que los traía la figura. Claro, Fernando VII entró en cólera, se lo dijo al cardenal de turno que había en Madrid, el cardenal llamó al Papa y el propio Papa le mandó una carta a la reina diciéndole que por favor que cumpliera con sus deberes conyugales, ¿no? Isabel II fue una de las hijas de Fernando VII. Gobernó del año 1833 a 1868, ¿no? Aunque hubo una temporada que fue regente su madre, ¿no? María Cristina, ¿no? Era una ninfómana, ¿no? Es como la definen muchas veces la reina ninfómana, ¿no? De hecho, hay una frase que se conserva del Papa Pío que dice sobre Isabel II: es una puta, pero espía, ¿no? Es un poco llegar a decir eso el Papa, pues sabéis, ¿no? La obligaron a casarse, bueno, como obligaban a todos con 16 años, con su primo Francisco de Asís, ¿no? Francisco de Asís era homosexual, ¿no? De hecho, la reina cuando se casó, cuando una amiga le preguntó por la noche de bodas, le dijo: ¿qué voy a esperar de un hombre que lleva más bordados en el camisón que yo, ¿no? El hombre era homosexual. Isabel II tenía una vida como había tenido su antecesor Felipe V, ¿no? Se acostaba a las 5 de la mañana, se levantaba a las 3 de la tarde y bueno, tuvo decenas y decenas de amantes, ¿no? De hecho, toda la descendencia que tuvo 12 hijos, aunque algunos murieron, tuvo abortos, etc. Pero mucha de la descendencia que tuvo, pues, eran todos de distintos padres, ¿no? De hecho, a su marido, a Francisco de Asís, la reina, lo que era la corte, le pagaba 1 millón de reales por cada hijo que reconocía como suyo, ¿no? Lo que hizo que Francisco de Asís
amasar una gran fortuna. Llegó a amasar, pues, ya lo veis, 12 millones, ¿no?, de reales. Hay anécdotas, por ejemplo, las tabernas de Madrid, cuando se casaron, la gente, había una copla que cantaba la gente que era Isabelona, tan frescachona, y Don Paquita, tan mariquita, ¿no?, metiéndose, bueno, pues sexualidad de su marido y con la ninfomanía de ella, ¿no? Alfonso XII era hijo de Isabel II. Reinó en España del año 1784 a 1885, ¿no? Apenas 11 años, ¿no? Se casó a los 21 años con su prima María de las Mercedes, ¿no?, que falleció a los 5 meses de casarse. Falleció nada, no pudieron nada. Fue una tragedia de la época, ¿no?, que hay hasta, bueno, zarzuelas y obras de teatro y cosas de esas sobre María de las Mercedes, ¿no? La verdad que no, ni aguantó el luto ni nada, ¿no? Él tuvo docenas de amantes ya, según murió su mujer, ya tenía muchísimas amantes, entre ellas una cantante de ópera que se llamaba Elena Sam, que era 13 años mayor que él, ¿no? Alfonso XIII era hijo de Alfonso XII. Gobernó del año 1902 a 1931, en que tuvo que exiliarse, ¿no? Era un hombre que, bueno, como sus antecesores, era un adicto al sexo, ¿no? Tenía docenas de amantes y aparte de adicto al sexo, ya era una época en que tenían que buscarse la vida un poco más los reyes, ya no eran los dueños de todo, aunque lo fueran, pero lo eran de otra manera, y se dedicó a los negocios, ¿no? Se dedicó a negocios, pues bueno, desde carreras de galgos, que fue el que las impulsó en España, hasta negocios con Hispano-Suiza, una marca de coches, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que llegó a tener bueno, eran negocios así, digamos, no muy legales, y llegó a tener problemas con la justicia. De hecho, cuando estaba exiliado, la República le puso una querella judicial para que rindiera cuentas de los trapicheos que había hecho durante su reinado, ya no como rey, ¿no?, sino como hombre de negocios, ¿no? Claro, con la victoria de Franco en la guerra civil, pues bueno, esta querella fue archivada y nunca pasó nada, ¿no? Una faceta también, digamos, relacionada con el sexo, relacionada con los negocios, fue que fue el primer productor de películas porno en España, ¿no? Las películas las hacían los hermanos Bajo y las hacían en los hermanos Baños, perdón, y las hacían en el barrio chino de Barcelona, ¿no? Los guiones los escribía el propio rey, ¿no? Hizo 3 películas que aparecieron hace pocos años en un convento de Valencia, que aparecieron por allí, ¿no? Y que hoy, bueno, fueron restauradas y se encuentran en la Filmoteca de Valencia, ¿no? Las películas eran El Confesor, Consultorio de Señoras y El Ministro, ¿no? El Confesor, pues bueno, versaba sobre un cura que, digamos, se aprovechaba de las peligresas para abusar de ellas. El Consultorio de Señoras, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Es un médico que tenía un consultorio, digamos, muy especial para las señoras, ¿no? Y luego la del ministro. La del ministro, pues bueno, es una señora casada que su marido es funcionario, lo van a despedir, y entonces el ministro le pide favores sexuales para que no despidan a su marido, ¿no? Era un señor muy peculiar y bastante deplorable, ¿no? Cuando ya, una vez que estaba en el exilio, a la llegada de la República, viajó a Hollywood, ¿no?, a hacer una visita a Hollywood. A él le gustaba mucho el cine, no solamente el cine de porno, que era lo que se dedicaba a producir, pero sí le gustaba mucho el cine, ¿no? Y entonces cuando llegó a Hollywood, él tenía un ídolo, que era un actor de comedia que se llamaba Fatih Arbuckle. Y entonces cuando llegó a Hollywood, pues a otro actor de allí de Hollywood le preguntó por él, ¿no?, que quería conocer a Fatih Arbuckle. Entonces el otro actor le dijo: lo siento, majestad, pero Fatih Arbuckle está totalmente defenestrado en Hollywood desde que en una orgía violó a una chica con una botella de champán y le produjo la muerte, ¿no? La respuesta de Alfonso XIII fue: vaya injusticia. Eso le puede pasar a cualquiera. Así era Alfonso XIII y así eran los Borbones.